Muy buen día a todos, bienvenidos a nuestro webinar Transformación del proceso de cobranza. Les agradecemos a todos por su participación en este evento y esperamos poder desarrollar una conversación que les pueda nutrir a ustedes con algunos conceptos y algunos análisis que hemos realizado alrededor del tema y de todo lo que ha pasado durante esta época con los procesos de cobranza. A eso entonces quiero darle la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Primero que todo quiero presentarles al ingeniero Manuel Baltodano. Manuel es el director de Auti, nuestros partners allí en Costa Rica, un profesional con amplísima experiencia, máster en Ingeniería Gerencial de la Universidad de Louisville. Y bueno, Manuel, muchísimas gracias. Bienvenido a la sesión. Buenos días, Yesid. Buenos días, Julio, y a todas las personas que nos acompañan en esta conversación sobre la cobranza en la banca. Maravilloso, gracias, Manuel. Quiero darle también la bienvenida a mi compañero, el ingeniero Julio César Arrieta. Julio César es nuestro director de soluciones financieras y bueno, la persona que está encargada de nuestra organización de ayudar a este mercado tan importante y en donde pues iniciativas como de la que vamos a conversar hoy tienen amplia cabida. Julio también pues, tiene una amplísima experiencia en el sector de consultoría, en el sector de transformación digital, es máster en gestión de procesos para la transformación, ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes en Colombia. Julio, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Yesid. Buen día para todos. Manuel también, buen día. Y bueno, a todos los que están conectados en este webinar, espero que sea de bastante utilidad para que podamos conversar un poco sobre los retos de la transformación en el proceso de cobranzas. Maravilloso, muchas gracias. Entonces, pues antes de iniciar, quiero compartir con ustedes pues algunas recomendaciones que queremos compartir con ustedes para que esta sesión pueda ser todavía mucho más rica en su contenido. Entonces, vamos a iniciar precisamente. Quiero pedirles que a medida que vayamos avanzando en la conversación, si les surgen inquietudes, dudas, por favor nos las manifiesten a través de la herramienta. Allí hay una sección donde ustedes pueden plasmar sus preguntas y luego hacia la parte final vamos a estar desarrollándolas una por una. De igual manera, pues vamos a estar enviándoles la información allí por los datos de contacto que nos dejen. Dicho esto, entonces vamos luego a entrar en materia, vamos a tener una breve presentación acerca de nuestras compañías de Auto y de Process Maker, para luego entrar a desarrollar de lleno el tema de la transformación de los procesos de cobranza. Aquí vamos a hacer todo un desarrollo muy interesante para lo cual Manuel y Julio nos han preparado un material de verdad tremendamente interesante. Y como les decía, pues vamos a cerrar esta sesión abordando todas sus preguntas. Nos sobra recordarles, por favor, que toda esta sesión va a quedar grabada y luego lo vamos a publicar en nuestro portal web para que en el momento que ustedes quieran volver a ella, con mucho gusto va a estar allí disponible. Dicho eso, entonces, vamos a entrar en materia. Por favor, Manuel. ¿Quién es Auti? La siguiente, por favor. Auti es una consultora que trabaja en la transformación de las organizaciones, procurándoles rapidez y eficiencia. Ayudamos a comprender y gestionar la realidad de negocio y la realidad diaria en las empresas. Dos escenarios de una misma obra que no siempre están en armonía ni son tan congruentes como debería serlo. Con eventos como estos nos proponemos lograr que la empresa centroamericana y del Caribe confíe en las capacidades, la experiencia y la tecnología que estamos ofreciendo en la región para guiarles en la transición hacia esa empresa rápida y eficiente que todos deseamos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la oferta de servicio de Auti? Auti se ha especializado en el tema de gestión por procesos a través de implementaciones de sistemas de gestión bajo normas ISO, documentación, reingeniería y rediseño de procesos, evolucionando en los últimos años hacia la transformación operacional. Para ello hemos desarrollado una metodología compuesta de 5 estados de desarrollo o etapas, 2 de ellas en la parte de diagnóstica, una diagnóstica de madurez digital y madurez operacional, y las otras 3 etapas de operación, trabajando una en el mapeo y análisis de los procesos,
otra en la optimización de los procesos y una última etapa en la que realizamos la automatización de los procesos a través de nuestro partner Process Maker. La siguiente, por favor. Estas 5 etapas las desarrollamos en 3 frentes. Una de transformación operacional con los procesos, otra de transformación digital y gestión del cambio, y un tercer frente que es un proceso transversal que trabajamos con el personal, brindándole la sensibilización y la capacitación para avanzar en ambos frentes, la operacional y la digital. En Auti somos un equipo de profesionales con especialidades y certificaciones en Lean, Six Sigma, metodologías ágiles, normas ISO, competencias laborales, cargas de trabajo, transformación digital y el conocimiento de las herramientas Process Maker. Adelante. Bueno, muy bien. Ahora conversemos un poco acerca de Process Maker. ¿Quién es Process Maker? Process Maker es una compañía de tecnología basada en Durham, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Llevamos más de 20 años trabajando en el desarrollo de soluciones orientadas a la orquestación y a la gestión de procesos a través de nuestra plataforma BPMS Inteligente. Uno de los hitos principales a lo largo de estos 20 años fue poder empezar a hacer todo el desarrollo de soluciones orientadas a la banca. Y es por eso que a partir del 2013 nos empezamos a enfocar y a tener nuestra primera gran implementación en un primer banco en el año 2011. Y a partir de ahí empezamos a hacer una serie de cambios en nuestra plataforma orientadas a poder tener desarrollo de soluciones orientadas a resolver problemas propios de la banca, como por ejemplo la apertura de cuentas digital, la cual empezó a ser utilizada por nuestros clientes desde el 2019. Nuestra oferta de servicios dentro de Process Maker está basada en soluciones a la medida para servicios financieros y nuestra plataforma, que sirve de manera transversal para hacer la automatización y orquestación de procesos de negocio. Desde el punto de vista de nuestras soluciones, como mencionaba antes, tenemos una serie de soluciones específicas para el proceso de apertura de cuentas, tanto para banca comercial como banca retail, y también para hacer el onboarding de productos de tesorería y hacer toda esta gestión de manera automática, ágil y siguiendo los lineamientos de una banca completamente digital. Ahora entremos en materia y empecemos a conversar un poco sobre la transformación del proceso de cobranzas. ¿Por qué consideramos que es necesario transformar el proceso de cobranzas en este momento? Y como contexto, partimos de la situación en la que nos encontramos a raíz de la pandemia del COVID-19. Y como todos sabemos, la pandemia todavía sigue y parte del primer impacto que generó esta pandemia fue justamente el principal impacto fue en los ingresos de las personas y de las empresas, haciendo que aumentara el riesgo de que la cartera morosa de las instituciones financieras aumentara. Por todo lo anterior, las instituciones financieras se volvieron mucho más prudentes a la hora de colocar los recursos. La regulación cambió completamente para lanzar unas nuevas leyes, regulaciones o medidas orientadas a mitigar el impacto generado por la pandemia. Y todo este escenario es propicio para que nuevos jugadores de mercado como fintechs y competidores no financieros empiecen a ejercer mucha más presión a la banca tradicional. Por toda la anterior, la presión para mantener estos indicadores de morosidad de cartera se mantienen y se aumentan para las instituciones financieras. Y es por esto que queremos presentar cómo empezar a transformar el proceso de gestión de cobranzas. Poco iniciamos la presentación, un contexto de la situación centroamericana en materia de cobranza. Recuerdo que cuando
comenzamos a hablar del tema de la cobranza en las organizaciones financieras, la primera pregunta que surgió fue, ¿cuánto será el monto que tienen las organizaciones financieras que cobrar en los países de nuestra región? Y buscando la respuesta a esta pregunta, decidimos analizar el comportamiento del indicador morosidad de cartera por país en 3 momentos diferentes. Uno, justo antes de la pandemia, tomamos diciembre de 2019. El segundo, un tiempo un tiempo en que ya hubiera avanzado la pandemia, tomamos diciembre de 2020. Y nos fijamos también a mediados de 2021, junio de 2021. Los datos son los que tenemos en la tabla que tenemos en pantalla. Y después de analizar el incremento del indicador en ese periodo de 18 meses por país, nos dimos cuenta que este indicador no nos mostraba el impacto de las medidas de alivio tomadas por los gobiernos ni las consecuencias de la pandemia. Esto por cuanto Panamá, que es el país que más incremento sufrió durante esos 18 meses, solo subió 8 décimas porcentuales en este indicador. Lo que a todas luces, conociendo el impacto de las medidas de alivio y conociendo el impacto de las medidas financieras que ha provocado la pandemia, no nos daba una respuesta satisfactoria. Seguimos buscando información y nos encontramos un informe de la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas, que la vemos al lado derecho del cuadro. No, perdón, en el mismo cuadro que estábamos, perdón. Solamente que al lado derecho, donde mostramos este indicador. Y estas organizaciones también hacían una comparación de diciembre de 2019 a diciembre de 2020 en un indicador que ellos le llaman cartera en riesgo, mayor a 30 días, o sea, que estuviera más de 30 días en mora. Y ellos sí mostraban una diferencia importante en ese periodo, dándose que de diciembre de 2019 a diciembre de 2020 duplicaban la cartera en riesgo. Esto nos dio más confianza de que sí es posible que hubieran más indicadores que mostraran esa realidad. Y seguimos, vamos a la siguiente. Y buscando nos encontramos un informe de la Presidencia de la República Dominicana de septiembre de 2021 que hacían una comparación similar a la que queríamos hacer nosotros. Y ellos mostraban cómo una serie de estos índices de morosidad de cartera que se utilizan de manera comparativa entre países, y ellos hicieron el propio de ellos llamándole morosidad estresada, y ahí sí mostraban diferencias importantes. Solo en diciembre de 2020, mientras que en la morosidad de cartera relacionada para ese comparativo de países era de 1,91, el real de la morosidad estresada, contemplando todo lo que son los deudores crediticios, más cobranza judicial, más tarjetas de crédito, más créditos reestructurados, la hacían 5 veces más alta, o sea, de 1,91 a 9,92. Y en junio de 2021 pasaba de 1,7 a 11,52, o sea, 6 veces más. Ya aquí nos daba más tranquilidad de que sí habían indicadores que estaban reflejando ese impacto. Pero realmente la pregunta que a nosotros nos interesaba es ¿cuánto es el monto que hay por cobrar? Entonces pasamos a la siguiente. Hicimos un ejercicio viendo la situación de Costa Rica y Panamá, porque teníamos alguna información, y solamente contemplando la morosidad del 2,5 que tenía a diciembre de 2020 Costa Rica, era de 975 millones, y de 31 días a 90 días se duplicaba ese monto a 1.925 millones. O sea que solo en morosidad de cartera en Costa Rica hay alrededor de 3.000 millones, o había, eso es en diciembre de 2020, 3.000 millones de dólares por cobrar ya moroso. Esos mismos parámetros en Panamá son 2.500 millones de dólares.
ya ahí ya nos muestra ya un panorama más concreto. Siguiente, por favor. Hicimos también un recorrido por las diferentes iniciativas que establecieron los gobiernos cada uno de los países. Y nos encontramos que esas iniciativas son bastante similares. El Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, refinanciamiento y reestructuración temporal de préstamos, mantenimiento y calificación deudor, extensión de plazos, etcétera. Y todas estas medidas estarían terminando de diciembre de 2020 a diciembre de 2021, o sea, el próximo mes. También planteamos algunas perspectivas sobre la morosidad para 2022 y vemos como positivo el avance de los programas de vacunación en los países, lo que favorece, se espera que favorezca la reactivación económica. Pero negativo vemos que a 2 meses de que concluyan el alivio financiero en los países hay una lenta recuperación económica, el desempleo se mantiene alto, elevados niveles de pobreza en algunos países y el riesgo al que estamos normalmente sometidos todos los países de la región por fenómenos naturales. Ante esta perspectiva sobre el tema de morosidad, la siguiente pregunta fue, ¿qué debe cambiar en la cobranza de la banca? Para ello, los invito a escuchar los tips que nos va a compartir Julio. Adelante, Julio. Muchas gracias, Manuel. Y justamente para poder entender qué es lo que hay que cobrar, qué es lo que hay que cambiar en el proceso típico de cobranzas, es importante tener como una vista general de cómo funciona. Un proceso típico de cobranzas parte de poder tener una información básica inicial que permita a todos los agentes de cobranza hacer todo el proceso de contacto, normalmente a través de canales tradicionales como el contact center, hacer toda una gestión de esta cobranza, la cual debe quedar registrada en un sistema y generar una serie de acciones como resultado de esta gestión dependiendo de los distintos tipos de casuísticas que se pueden encontrar tradicionalmente. Dentro de las principales que encontramos es que pueda efectivamente lograrse un compromiso de pago con los clientes contactados o casuísticas en las cuales, por ejemplo, ese compromiso de pago no se logra en ese contacto inicial, entonces es necesario volver a contactar al cliente o situaciones en las cuales el cliente ya pagó y se identifica en esa llamada y se deben generar una serie de alertas internas para identificar por qué ese pago, aunque ya se realizó, no ha sido acreditado o qué está sucediendo específicamente en alguna situación en la cual el cliente esté llevando a cabo alguna reclamación y no se encuentra dispuesto a realizar el pago. Es decir, también es necesario generar una serie de alertas y procesos y actividades posteriores a esta gestión para identificar qué es lo que está pasando. Entonces, como lo mencionábamos antes, desde el punto de vista de recolección de información y de consolidación de información para iniciar el proceso de cobranza tradicional, lo que hemos visto es que tradicionalmente se toma en cuenta únicamente información transaccional y propia del producto. Es decir, la segmentación que se hace de los clientes está principalmente centrada en el tiempo de morosidad. Es decir, cuántos clientes están en una morosidad de 30, 60 o 90 días. O aquellos clientes que deban entrar en unas etapas posteriores de cobro jurídico. La estrategia de cobranzas principalmente está orientada a asegurar el recaudo y orientada a asegurar el recaudo de producto específicamente, dejando de lado la situación propia del cliente o dejando de lado también el resto de productos que pueda estar manejando el cliente en ese momento. Desde el punto de vista de los canales, como mencionaba antes, hay un foco principal en la cobranza tradicional en basarse en el contact center como canal principal y tener canales de soporte, algunos canales alternos como el correo electrónico, el SMS, incluso la correspondencia tradicional. También generando una estrategia de cobro unidireccional, es decir, de la entidad hacia el cliente, pero no necesariamente permitiendo que exista una comunicación en ambas vías durante todo el proceso de cobranza. Otro punto importante y característico de la cobranza tradicional es el contenido de la comunicación, la cual se vuelve muy estática y también se encuentra muy orientada al producto y a la altura de la morosidad. Y también hemos encontrado que en la cobranza tradicional la gestión de cobro se basa principalmente en tener gestores de cobranza internos, no necesariamente con alguna especialización para diferenciar los diferentes tipos de productos o características del cliente
y en algunos casos no considera terceros. Desde el punto de vista de los sistemas que soportan el proceso de cobranza tradicional, hemos encontrado también tradicionalmente este proceso se basa en una gestión o manual o basado en los sistemas verticales que puedan tener en ese momento las instituciones financieras. Puede ser, por ejemplo, el mismo sistema de contact center que utilizan, un sistema CRM, incluso un ERP o un sistema de gestión de contenidos, y tratando de soportar el proceso a través de estos sistemas y haciendo uso de integración punto a punto para poder conectar estos aplicativos. Por otro lado, también encontramos situaciones en las cuales el proceso de cobranza se puede estar llevando a cabo a través de automatizaciones aisladas, es decir, basados en sistemas que se llaman especializados en cobranza, pero que no cuentan necesariamente con una particularidad, una facilidad para hacer trazabilidad ni control del proceso de principio a fin, teniendo la desventaja en estos casos de estos sistemas que son tan limitados como el alcance que pueda dar la misma solución. Desde el punto de vista del manejo de reglas de negocio, este es otro tema también importante, es que el manejo de esas reglas de negocio normalmente se maneja o en un Excel aparte o se encuentran de alguna manera incorporadas o quemadas en el código de los sistemas, haciendo muy difícil el mantenimiento de estas reglas de negocio. Desde el punto de vista del seguimiento a la gestión de cobranza, pues se hace principalmente basado en indicadores de cumplimiento de las actividades. Como decíamos antes, es simplemente medir si se hizo el contacto o no, o realmente cuál fue el resultado de ese contacto, pero no se mide la efectividad de la gestión. Todo esto redunda en que tenemos un proceso de cobranza que no es muy flexible, podríamos decir que normalmente es un proceso muy estático y que a partir de las limitantes de estas integraciones o de los sistemas que lo soportan, pues no existe la posibilidad de que este proceso pueda ir aprendiendo en la medida que los resultados se vayan obteniendo y se vaya haciendo una medición de estos resultados a lo largo del tiempo. Nuestra propuesta de negocio para nuestros clientes de banca es poder tener un proceso de cobranzas al que llamamos inteligente o que tenga característica de hiperautomatización. Dentro del trabajo que hemos realizado con Auti y desde Process Maker, la idea es poder tener un proceso de cobranza que en su esencia, aunque conserva aspectos de la cobranza tradicional, se incorporan tecnologías y se incorporan elementos adicionales que enriquecen el proceso, haciendo que cada uno de estos pasos que vimos anteriormente se transforme de una manera haciendo uso de nuevas herramientas que facilitan justamente la automatización y la gestión del proceso. Desde el punto de vista del uso de reglas, como lo mencionábamos antes, el poder tener un motor de regla de negocio facilita que actividades dentro del nuevo proceso de cobranza inteligente, como por ejemplo, poder determinar categorías y planes de acción a priori, poder determinar los perfiles de los clientes a los cuales se van a contactar y que esta perfilación de clientes no sea basada únicamente en las características del producto, sino también en las características del cliente, su histórico de pagos, su propensión a pagar, su flujo de caja e incluso en función de la información que se encuentra no solo dentro de los sistemas propios de las entidades financieras, sino por fuera de estas entidades, permite poder tener reglas de negocios que a su vez se van a poder configurar y se van a poder cambiar de manera dinámica, haciendo que el proceso a su vez empiece a cobrar elementos de flexibilidad. Poder tener una determinación de canales y gestores de cobro también de manera dinámica, es decir, que no siempre hagamos uso del mismo canal, es decir, que el primer contacto no necesariamente sea a través del contact center apoyado por mensajes de texto o correos electrónicos, sino que de manera dinámica podamos hacer uso de otro tipo de canales y que la comunicación no sea en un solo sentido unidireccional, sino que también sea bidireccional, permitiendo que el cliente también pueda interactuar con la entidad financiera y que de manera proactiva también pueda anticipar y realizar su gestión de cobro directamente. También es una de las facilidades que se pueden lograr a partir de poder contar con un motor de regla de negocio.
Desde el punto de vista de la orquestación del proceso y de poder tener un proceso de principio a fin, se vuelve clave también poder contar con un motor de proceso o con una herramienta BPMS a la que tenga características de BPMS inteligente, como es el caso de nuestra plataforma de Process Maker. Y justamente esa definición de BPMS inteligente que viene dada por Gartner en sus análisis, lo que busca es poder extender el proceso de principio a fin, incorporando nuevas áreas dentro de la compañía. Es decir, que no solamente el proceso de cobranza se vea visto únicamente dentro del ámbito de las áreas de cobranza, sino que puedan extenderse hacia otras áreas dentro de la entidad, ya sea áreas financieras o de pagaduría para de alguna manera tener control cuando los pagos ingresen y exista una relación y una conexión entre los pagos que ingresan versus la cobranza que se va a realizar. O incluso con sistemas de recursos humanos donde se pueda hacer una gestión y una evaluación del desempeño de esos gestores para poder tener una conexión entre los modelos de compensación variable para ese equipo y esa fuerza de venta. Se permite o se logra a través de un gestor de procesos que extienda y amplíe la cobertura de ese proceso de principio a fin. Desde el punto de vista de extender el proceso hacia afuera de la entidad, lo que se buscaría es poder incorporar a terceros o a participantes de el entorno o el sector financiero que también hagan parte de esto, como por ejemplo pasarelas de pago, proveedores, fintechs, etcétera, que también participen para asegurar que a partir de herramientas de autogestión, los clientes puedan autogestionarse y llevar a cabo sus pagos desde el momento en que se generan las primeras comunicaciones de manera automática. ¿Cómo Process Maker puede facilitar todo esto, aparte de los ejemplos que di anteriormente? Pues poder contar con, primero, con la facilidad de poder hacer un modelado de este proceso en sus etapas iniciales y que a partir de ese modelado se pueda hacer una ejecución y una automatización de ese proceso que pueda ser controlada a partir de indicadores de gestión y tableros de control. Otro elemento que proporciona Process Maker y que es un diferenciador dentro de otros BPMS del mercado es poder proveer una experiencia de usuario que sea diferenciadora para los distintos participantes y terceros que están involucrados con el proceso. De tal manera que estas actividades se puedan iniciar por canales diferentes y que se puedan continuar a través de componentes completamente innovadores, como por ejemplo videollamadas, la incorporación del uso de chatbots o poder hacer uso de otro tipo de plataformas de comunicación, ya sea redes sociales, etcétera, para enriquecer esa experiencia de usuario. El poder contar con un motor de regla de negocios, aparte del motor de regla de procesos, es una ventaja para poder hacer la gestión de regla de negocios de manera centralizada y de manera dinámica, sin tener que impactar la gestión como tal y la ejecución del proceso en sí. Por ejemplo, en lo que estamos viendo en este momento, este es un ejemplo sencillo de cómo a través de reglas de negocio podemos hacer un perfilamiento de clientes haciendo uso de dos variables como los montos adeudados y las edades de esos deudores para poder establecer justamente esos diferentes perfiles y a partir de esos perfiles hacer asignación dinámica de gestores y hacer una asignación dinámica de las actividades, las comunicaciones y los pasos a seguir para cada uno de esos perfiles de clientes. Para poder realizar el monitoreo y control del proceso, poder contar con diferentes vistas para los distintos participantes del proceso, ya sea para un gestor de cobranzas, poder tener claro exactamente cuántas instancias de proceso o cuántas gestiones de cobranza está realizando, en qué estado están, etcétera, y las que tiene a su cargo, por ejemplo, y cuántas de ellas se encuentran ejecutadas de manera exitosa. O para un supervisor de área que requiera tener una vista general de cada uno de sus gestores, poder tener estos gráficos de control segmentados por los diferentes tipos de grupos de cobranza y las diferentes especialidades de los que están participando, también se vuelve clave.
Poder tener estos indicadores de gestión de proceso incorporados dentro del proceso, automatizados y reflejados en KPIs y gráficas, se vuelve algo también muy necesario. Y, por ejemplo, indicadores como el porcentaje de barrido de cartera, la tasa de contactos efectivos, la tasa de cumplimiento de esos compromisos o la tasa de compromisos de pago que se hayan realizado como parte de la gestión, son indicadores que de manera dinámica pueden ser configurados dentro del proceso. Un elemento importante es poder asegurar que durante la ejecución del proceso existan facilidades de colaboración entre los diferentes participantes del proceso, de tal manera que no solamente sea a través de tableros de control, sino pudiendo interactuar a partir de comentarios y elementos gráficos, poder hacer recomendaciones sobre pasos a seguir durante el proceso, hace que no solamente se sigan los flujos establecidos desde el punto de vista del modelado inicial, sino que se pueda dar un mayor nivel de dinamismo y de toma de decisiones durante la vida del proceso, incorporando nuevos actores que no necesariamente estén configurados desde el principio y ampliar mucho más y darle una mayor flexibilidad al proceso en sí. Muy bien, Julio. Manuel, muchas gracias por estos interesantes minutos. Ahora los invito a que revisemos las preguntas que nos ha planteado nuestra audiencia y procedemos a resolverlas.